¿Cuán caras o baratas están las propiedades en Buenos Aires hoy? Es la pregunta que vamos a tratar de responder en este video con un análisis nuevo que no hice nunca jamás, y es ver al metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en onzas de oro para tratar de analizarlo en un periodo muy largo de tiempo, en algo que mantiene su valor, que no lo mantiene de forma constante, sin volatilidad. Obviamente el oro en sí mismo también tiene volatilidad, pero sin embargo es un activo que mantiene el valor a lo largo del tiempo. Si vos ves el oro en un periodo de 100 años, tiende a 1. Y si vos ves, no sé, una cartera diversificada de acciones en un periodo largo de tiempo, tiende al infinito. Una cartera diversificada de bonos en el largo plazo tiende al infinito. Y una cartera de propiedades en el largo plazo, por sus alquileres, tiende al infinito. Ayer me puse, estuve un par de horas haciendo un Excel con ganas, y esto es lo que les voy a compartir hoy, inaugurando este tema con 2 o 3 datos. Pero voy a compartir pantalla. Tiki, 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 tiki. Ahí comparto pantalla, donde les voy a contar lo que hice y qué conclusiones saqué. Acá les estoy mostrando el Excel completamente en bruto del análisis que hice, y después vamos a ir a algunos gráficos simples para analizarlo. Primer concepto que siempre hablamos acá es, guarda, no se puede hablar del metro cuadrado en términos nominales, es decir, a cuánto estaba el metro cuadrado en cada momento, porque es muy pelotudo, porque un dólar de 1977 no es lo mismo que un dólar de hoy, ¿está bien? Por ejemplo, el metro cuadrado en Buenos Aires en 1977 en promedio estaba a $320. Sin embargo, $320 de aquel momento a hoy son $1.680 de hoy. Por ejemplo, en 1978 estaba a $410 el metro aproximadamente. $410 de 1978 son $2.014 de hoy. Entonces, para poder sacar alguna especie de conclusión, lo primero que cualquier persona racional debiera hacer es ajustar los números del pasado por algo. Por algo. Yo acá lo que hago es ajustar por inflación estadounidense, es decir, inflación en dólares, para poder comparar dólar contra dólar en poder de compra verdadero de hamburguesas en Estados Unidos, ¿está bien? O de algo así, una cartera diversificada de consumo en Estados Unidos. Pero esto, cuando yo lo comparto, mucha gente me dice, pero sos un boludo porque estás tomando la inflación estadounidense para comparar un activo argentino, no compares peras con bananas, no tiene sentido, qué sé yo. Entonces ahí surgió un debate en Twitter que fue interesante, y surgió la idea de, bueno, tomemos otra cosa, como por ejemplo, cuánto está la onza de oro, que la onza de oro en 1977 estaba a $148, a cuánto cerró cada uno de los años, ¿no? En el medio del año, intra-year, obviamente el oro se mueve entre distintas cosas, y acá fui anotando, y obviamente, como ven, en los últimos años ya está 1.200 la onza de oro, 2018 1.269 y ahora 1.943. Parece como sube el oro, qué sé yo, pero en realidad no. Lo que pasa en la vida es que se deprecian las monedas. Entonces, cuando vos ves la inflación en dólares de una canasta de productos, también se parece a cómo sube de precio, comillas, comillas en el aire, los activos que en realidad mantienen el valor. Entonces hice ese análisis de, ¿y en onzas de oro cuánto estaba el metro? Por ejemplo, en 1977 con 2.16 onzas de oro te comprabas un metro en Buenos Aires. Sin embargo, por ejemplo, en 1983 con 0.99 onzas de oro te comprabas un metro en Buenos Aires. Y por ejemplo, en 1987 con 0.94 onzas de oro te comprabas un metro en Buenos Aires. En 1988 con 0.96 onzas de oro te comprabas un metro promedio en Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, hasta tiki la crisis del 2002... Inclusive fíjense que en la crisis del 2002 necesitabas 1.94 onzas de oro para comprarte un metro cuadrado en Buenos Aires. O sea que era mucho más caro en la crisis del 2002 en oro el metro cuadrado que en 1988, que en 1987 o que en 1983. En todo este periodo delirante hiperinflacionario de los 80. Y ahora vamos a ir a una conclusión con respecto a eso. Pero antes de ir a la conclusión, no se me vuelvan locos, primero les comparto el gráfico clásico que siempre usamos acá, que es el metro cuadrado promedio de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que están viendo en pantalla, actualizado por inflación en dólares al 28 del 12 del 2023, que fue el día de ayer. Y como ven acá, el pico de precios del pasado reciente fue el primer trimestre del 2018, y de ahí en adelante el metro cuadrado bajó sin parar, y vamos ahora aproximadamente 6 años, ya estamos por llegar al sexto año, de recesión inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Precios a la baja y cantidad transada a la baja. Ahora la cantidad transada ya está rebotando, y vamos a hablar al final de este video qué pasa con los precios, los cuales yo veo que en breve este ciclo podría llegar a cambiar, pero el futuro es impredecible. Pero voy a contar 2 o 3 ejemplos, uno de Recoleta que analizo mucho y uno de la zona norte de Balvanera que también me gusta mucho. Dicho eso,
veíamos este gráfico y lo que concluíamos hasta hace poco es, che, el metro cuadrado está muy barato, está a valores similares al 2004-2005 cuando se empieza a estabilizar la suba de precios en Buenos Aires en el ciclo alcista que viene después del 2002-2003 y también está parecido a el comienzo de la convertibilidad o cuando se empezaba a hacer mierda el precio después de la plata dulce en los 70, principios de los 80 y al mínimo lo alcanzaba acá previo a la convertibilidad, ¿no? Y el segundo mínimo lo alcanzaba en la crisis del 2002. Entonces acá lo que parecía es, che, pero ahora con el metro cuadrado en 1750, Santi, si en algún momento el metro llegó a $1000 el metro, si volvemos a los mínimos de toda la historia, todavía le queda un gran trayecto al metro por bajar, que puede ser 40-42% para ir a los mínimos, para replicar los mínimos. ¿Está bien? El futuro es impredecible, no se puede pasar lo que sea, pero eso es un escenario que podría llegar, es posible, es probable, para mí poco probable, pero posible es. Pero acá lo interesante fue lo que surgió al ver lo del oro. Y ese gráfico tiqui, 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 que muestro ahora. En onzas de oro, el metro cuadrado en Buenos Aires nunca estuvo más barato que hoy en toda la historia registrada. De vuelta, lo repito, en onzas de oro, nunca en toda la historia registrada el metro cuadrado promedio de Buenos Aires estuvo más barato que lo que está hoy en el 2023. Como ven en el gráfico, la última baja fue 2010, poner una cosa así, que en onzas de oro estaba barato el metro. Fíjense la crisis del 2002, no parece estar en los mínimos, a pesar de que en dólares y en poder de compra era diferente el panorama. Y fíjense los 80, también como estaba en mínimos. Pero fíjense que los mínimos anteriores, hasta antes del 2023, habían sido 0,94, 0,98, 0,96, 0,99 y ahora estamos en 0,9 onzas de oro para comprar un metro cuadrado en Buenos Aires. ¿Esto quiere decir algo? Saquen ustedes su propia conclusión. Y lo que decimos siempre acá es que importa mucho cómo evolucione el sueldo promedio en Argentina y por la obvia razón de que los sueldos están hechos mierda, el metro cuadrado en Buenos Aires está hecho mierda, ¿no? Y acá lo que hacemos es ver, desde que se empezó a medir el RIPTE, que fue en los 90, antes no tenemos esta data, podríamos agarrar otro dato de otro sueldo, pero ya la muestra se nos haría mierda, y podemos ver que un metro cuadrado en Buenos Aires estaba más o menos a 1, 1.2, 1.3, 1.2, 1.3 de sueldos un metro cuadrado, y llegó a 4.44 en el 2009, 2019, 2020 y ahora ese número está bajando y llegando a la tendencia post-convertibilidad de 2.50, algo así, que suele estar. 2.50 sería, por ejemplo, si el sueldo es $500 promedio mensual, por 2.50 te da 1.250, bueno, qué sé yo, tendría que ser un poco más, ¿no? Pero who knows lo que va a pasar con esto. Entonces en onza de oro, récord, qué sé yo, bla, bla, bla. Y si vamos a los números, acá hay 2 o 3 datos de color interesantes que les voy a compartir uno a uno. Y vamos viendo, ustedes sacan la conclusión que ustedes quieran. Otra cosa que calculé fue el delta anual, es decir, qué pasó año a año con el metro cuadrado sin contar renta, es decir, solamente el precio de las propiedades. Entonces vos tenés, por ejemplo, que del 77 al 78 el metro subió 19%, del 78 al 79 subió 11%, del 79 al 80 subió 58% en dólares el metro cuadrado. Y en dólares, yo acá estoy tomando, como ven en el Excel, dólares reales, ajustado por inflación, es decir, poder de compra verdadero en Estados Unidos. Pero después tenés años fulminantes, del 82 al 83, 53% abajo. Después tenés, por ejemplo, la crisis del 2002, año 2002, 40% abajo. Y esos son los peores años, ¿no? Pero también tenés años ahí, 58% arriba, 42% arriba, 1991. Después tenés, por ejemplo, 25% arriba, el 2006. Y números muy delirantes de ambos lados del cero, ¿no? Muy loco. Y si yo me fijo, por ejemplo, los drawdowns, es decir, cuánto del máximo al mínimo ha bajado el metro cuadrado en Buenos Aires, llego, por ejemplo, a este periodo, entre el 82 y el 86, 85, 86, que en 4 años bajó 76% en términos reales el metro cuadrado. Después tengo un periodo de 9 años que culmina en el 2002, pero que durante el segundo gobierno de Menem y inclusive en el principio cuando se mantenían los precios del metro cuadrado y había inflación en dólares, básicamente en realidad está bajando levemente el metro cuadrado. Entonces si agarro eso como baja, podría decir que fue un ciclo bajista de 9 años donde bajó 49% en 9 años. Y después el proceso que estamos viendo ahora, donde los precios de cierre bajaron en promedio 50% en 6 años. ¿Está bien? Donde comienzan, como dije recién, en el primer trimestre del 2018. En el 2018 bajan 13,1%, 2019 11,6%, en términos reales todo siempre.
7,5 2020, 5,4 2021, 17,8 2022, 9,3 2023 y nos quedamos ahí, ¿no? Y esta es la primera conclusión, que es, hay momentos en que el metro cuadrado baja 50%, una vez sucedió que bajó 3/4, lo cual es una locura, pero también tenés ciclos alcistas delirantes. Por ejemplo, acá, entre el 77 y el 81, 173% en 4 años. Fíjense que 100% es duplicar, 200% sería triplicar, 173 es casi triplicar tu plata sin alquilar la propiedad en 4 años. Triplicar tu plata sin alquilar la propiedad en 4 años. Después este otro ciclo alcista de los 80 que termina con el primer gobierno Menem en la convertibilidad, 104% en 8 años. Y el máximo ciclo alcista de la historia registrada, que siempre hacemos referencia acá, que es el quinquenio que comienza cuando salimos de la crisis del 2002 y que tan solo tiene una pequeña baja en el 2010 del 0,6% insignificante y del 3% del 2013 también insignificante, que te da 236% de revalorización en 15 años. 236 por arriba del 200 es por arriba de triplicar tu plata, sin alquilar la propiedad. ¿Está bien? Esto es un delirio total, los dos conceptos. Entonces acá otro concepto que yo sacaba es, entonces, si yo agarro periodos de 5 años, voy a mover todo para el costado, si yo agarro periodos de 5 años, ¿qué puede pasar en periodo de 5 años? Puede pasar cualquier cosa. O sea, porque lo vemos acá, por ejemplo, el periodo de 5 años que terminó en el 82, 66% arriba. El periodo de 5 años que terminó en el 83, 34% abajo. Y fíjense esto, el periodo de 5 años que terminó en 1986, año en que yo nací, 76,5% abajo. Un delirio total. Y después tenés periodos de 5 años con 110% arriba. Por ejemplo, el periodo de 5 años que terminó en 1994. ¿Está bien? Y acá tenés, por ejemplo, un periodo de 5 años que terminó en el 2002 de 51% abajo. Que no sé por qué este me da 49 todo el ciclo y este me da 51. Y después tenés periodos de alza descontrolada. Acá todos estos años son periodos de 5 años muy gloriosos, especialmente el terminado en el 2007, 96,5% arriba. Y acá 2 o 3 datos de color interesantes, que son los siguientes. El promedio de los periodos de 5 años te da 9% por 5 años, lo cual es un delirio, ¿no? Pero sin embargo eso no nos da mucha data. Lo que nos va a dar mucha data es el CAGR, que ahora lo vamos a ver, el Compound Annual Growth Rate, que ahora lo vamos a ver, pero no desesperéis. Segundo dato es, la reconstrucción de cuál fue la renta bruta y la renta neta de un departamento en Buenos Aires es casi imposible de hacer. La renta bruta, hay información que yo la saqué de reporteinmobiliario.com, que es un medio pago que está bueno, pero tuve que reconstruir algunos años en el medio que no estaba la información, así que lo que hice, los pinté de amarillo los años que no tenía, pero lo deduje por los números que había antes y después. Bueno, long story short, me da que la renta bruta rondaba en los 80s el 10%, y en el primer gobierno de Menem también el 10% era lo que rendía un departamento, pero después ese porcentaje bajó a 4 o 5% y a porcentajes fulminantes, por ejemplo en el 2020, en el medio de la pandemia, al 1 y pico por ciento bruto antes de impuestos, inflación y todos los gastos. Un delirio total. La renta es negativa. En esos 2 años la renta fue negativa, pero le puse 0, suponiendo algo alegre de que lograbas con el alquiler pagar los gastos, la amortización, impuestos y bla, y salías hecho. Pero bueno, es una estimación optimista. Entonces lo que saqué fue el total return de las propiedades, es decir, cuánto vos le sacabas a una propiedad por alquiler más por revalorización o menos de desvalorización de la propiedad. Y llegué a los siguientes números año por año. Y los pinté de verde los años en los cuales se ganaba plata y de rojito los años en los que se perdía plata, contando alquiler y revalorización. Y llega a un promedio de 1,8% anual, lo cual es deprimente, realmente sorprendente, que parece asemejarse al 9% de periodo de 5 años. Y acá entra algo interesante, que es, sin contar alquiler, vos tenías 24 años positivos y 23 años negativos para el real estate en Buenos Aires, y contando alquiler, acá lo había escrito mal, contando alquiler, serían 30 años positivos y 16 años negativos. Es decir, lo que va a pasar en el futuro no se puede saber. Lo que pasó en el pasado fue muy diverso, muy diverso. Y acá hice otra cuenta que les comparto, que es el 5-year return, o sea, el retorno de 5 años, pero ya total return, es decir, teniendo en cuenta la estimación de renta neta, es decir, el alquiler neto de inflación, de giladas que te restan ahí, como impuestos, gasto de mantenimiento, el que te gestiona el alquiler, bla, bla, bla. Y lo saqué por periodo de 5 años, que me dio 24,7 en vez de 9, ya me dio 24,7 por el alquiler. Y cuando saco el Compound Annual Growth Rate, es decir, la tasa de crecimiento compuesto de ese 24,7 en 5 años, es 4,5 por año. Esta respuesta no está en ningún lado.
Y ahora dejo de compartir pantalla para esta primera conclusión y ahora lo comparamos, me meto un poquito más de zoom, lo comparamos con el S&P 500 si quieren para tener un benchmark de otra cosa que no sean metros cuadrados en Buenos Aires y llegamos a que si vos hubieses comprado todos los años propiedades, todos los años las hubieses alquilado y todos los años las hubieses acumulado sin tener cero timing del mercado, comprando siempre y manteniendo siempre y alquilando siempre, estarías en 4,5% anual de renta. ¿Es despreciable? No es despreciable. Pero es curioso porque por asumir riesgo argentino debiera el mercado pagarte más que 4,5% anual, porque 3% es lo que vos le sacarías a una cartera diversificada de bonos en un periodo largo de tiempo. Y 10% es el compound annual growth rate de una cartera diversificada de acciones en el largo plazo. Sin embargo, y acá vuelvo a compartir pantalla, cuando uno ve lo que pasó en este periodo entre 1977 y el 2023, el compound annual growth rate, es decir, la tasa de retorno anual de una cartera diversificada de acciones en el S&P 500, dio 13% anual, no 10, 13. O sea, fue un buen periodo de 50 y pico de años. No sé cuánto estamos analizando acá, es 2023 menos 1977, 2023 menos 1977, te da 46 años, bueno, casi 50 años. Entonces acá, este dato yo es el que siempre quise tener y no lo teníamos nunca, y es que una cartera diversificada de propiedades en Buenos Aires y comprando todo, nunca vendiendo, sin hacer timing del mercado y qué sé yo, en los últimos 46 años te dio 4,5% neto de impuestos e inflación, son estimaciones. Y la cartera diversificada de acciones en Estados Unidos te da 13% de compound annual growth rate, pero esta parte que puse acá yo del S&P no tiene en cuenta inflación ni impuestos. ¿Está bien? Hay que ver ahí el caso muy particular de cada uno de los argentinos, pero si todos los años vos pagaste bienes personales o un equivalente, pagaste ganancias y alguna que otra cosita más, ni en pedo te queda el 13, te quedará el 8 o algo así. Pero 4,5 en Buenos Aires versus 8 en una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos, no tendría mucho sentido el 4,5. Sin embargo, porque yo estoy comprando propiedades en Buenos Aires. Igual acá el disclaimer clave es, esto no es un consejo de inversión. No le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. O sea, quien está hablando es inmobiliario. Y si yo ahora voy a decir, estoy comprando propiedades porque veo bien comprar propiedades, la verdad es que es una información muy sesgada porque quien les habla es inmobiliario y comisiona por la compra de propiedades de otras personas. Pero ustedes, si me conocen más o menos, saben que me importa un culo decir lo que es políticamente correcto en general. Así que en general digo la posta, y para mí la posta hoy es que si este periodo de 46 años en el S&P, en vez de estar en el 10% de compound annual growth rate, está en el 13%, y las propiedades las estamos agarrando 50% abajo de su máximo del primer trimestre del 2018 y está en 4,5%, lo que yo creo que va a pasar, y acá tendría que sacar la bola de cristal porque el futuro siempre es impredecible, pero acá yo estoy pecando por cómo veo el mercado, estoy pecando en tratar de ver qué cosa está barata y qué cosa está cara, y creo que dado esto está más barato y más atractivo, inclusive descontando riesgo argentino, comprar una propiedad en Balvanera Norte que comprar una cartera diversificada de acciones de Estados Unidos hoy, porque veo el price earnings de una cartera diversificada de acciones de Estados Unidos, porque veo a los Magnificent 7 que salen en los diarios todo el tiempo a evaluaciones ridículamente altas, y veo las propiedades en Buenos Aires a evaluaciones ridiculísimamente bajas. Y cuando vi este dato de las onzas de oro, estando en el mínimo de toda la historia registrada, me llamó poderosamente la atención realmente. Y quiero terminar contándoles 2 o 3 anécdotas del mercado de Buenos Aires hoy. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, no me vengan a putear en los comentarios. Ya digo lo del peluquero, digo lo de que no es consejo de inversión, hagan lo que se les cante el culo, pero constructivamente tratemos de hacer comentario buena vibra. Lo que yo veo a partir de hoy es 2023, los precios de cierre en Buenos Aires van a terminar en el mismo valor más o menos de enero 2023, a pesar de que en el medio una baja así, ¿está bien? ¿Esto quiere decir algo? No sé, estoy describiendo el presente, lo que está pasando. Esto no es debatible, es lo que está pasando. Por otro lado, cuando yo veo en ciertas zonas, por ejemplo, las últimas zonas que analicé fueron, y se las comparto si quieren, una zona que analicé fue entre Avenida Santa Fe y Las Heras, solo en el barrio de Recoleta, vos tenés un precio de cierre promedio que no llega hoy a los $1.900 el metro cuadrado.
con mínimos en más o menos $1.400 el metro cuadrado y máximos en 3 lucas el metro, con excepciones muy contadas en un edificio de marca que no viene al caso, por arriba de 3 lucas el metro. Entonces entre 1.400 y 3 tenés todos los cierres y el precio de cierre promedio ni siquiera llega a $1.900 el metro cuadrado. Eso es Recoleta Norte, Recoleta Central si querés, que no tiene un nombre, pero es entre Avenida Santa Fe y Las Heras. Pero hoy yo me pongo en Zonapro para ver propiedades y ya no veo los valores de lista, es decir, los valores de publicación, con otra aclaración importante que es: hoy en el mercado vos tenés 115.000 propiedades en venta y se venden 3.200 por mes. Por lo tanto, si ves lo publicado, nunca vas a saber algo sobre los precios de cierre, porque, repito los números, si hay 3.200 ventas y 115.000 propiedades en venta, la abrumadora mayoría de lo que está publicado en venta no se vende nunca. Yo siempre analizo lo que se vende, esos 3.200. ¿Qué está pasando con esos 3.200? Tengo una muestra significativa de 300 cierres, puedo sacar conclusiones sobre las 3.200 ventas. Ese es mi análisis. Y en ese análisis, lo que estoy viendo son precios de cierre que estaban publicados, esas cosas vendidas, a valores de lista. Es decir, por ejemplo, recién estábamos viendo acá con unos chicos un cierre en Balvanera Norte sobre la calle Tucumán, que cerró en $85.000, $90.000 de lista, un muy lindo departamento. Y hoy salimos a ver propiedades comparables a eso. Repito, estaba publicado 90 lucas. Salimos a ver el mercado hoy, no hay nada a menos de 100 que sea comparable a eso. Ni siquiera un solo producto, por lo tanto no va a haber ningún cierre a algo parecido. En todo caso, se elimina la demanda, no hay transacciones como en algunos barrios ha pasado y es tristísimo. O si se vende algo, se va a vender ya en vez de 85 a 95. ¿Está bien? Entonces hay dos caminos. O se achica la demanda o rebota el precio. Yo veo el camino de rebote de precio porque veo un montón de demanda que no veía antes. Entonces me empiezo a ilusionar con estas cosas porque después salgo a buscar propiedades. Porque de vuelta, si me da 1.800 y pico el promedio de cierre en Recoleta, la negociación promedio en Recoleta no llega al 10% hoy, en valores de hoy. Pero suponiendo que fuese 1.850 el cierre y suponiendo que fuese 10% la negociación, sería 1.850 dividido 0.90, ponele, te daría 2.050 el promedio de valores de lista. Y si vos hoy te pones a buscar departamentos dignos entre Santa Fe y Las Heras a menos de $2.000 el metro de lista, vas a encontrar muchísimos menos de los que había hace 6 meses. Si yo hoy me pongo a buscar departamentos en Balvanera Norte, ¿y qué llamo Balvanera Norte? Tucumán, Viamonte, San Luis, Avenida Córdoba, entre Pueyrredón y Callao, en esa cuadrícula. Salgo a buscar departamentos publicados a valor de lista $1.000 el metro, que era lo que se vendía hasta hace 6 meses a 950 el metro, 920, cosas así. Ya no hay ninguno. Cero. No hay ningún departamento publicado a $1.000 el metro en Balvanera Norte, cosa que hace 6 meses sí había. Vayan a los Twitch si alguno quiere hacer una investigación científica, como una forensics de lo que dice Santi Magnin. Van a algún video de hace 6-9 meses y van a ver que nosotros en Twitch en vivo nos metíamos en Zona Prop. Yo ponía Recoleta o Barrio Norte en Zona Prop y veíamos propiedades, cuando ordenábamos por más barato por metro cuadrado, que estaban a menos de $1.000 el metro en Recoleta, sobre Marcelo T, sobre Paraguay, obviamente ninguna al norte de Avenida Santa Fe, pero sobre Paraguay, sobre Mansilla, sobre Marcelo T había alguna, sobre Santa Fe había alguna, bueno, propiedades a 950 al metro, obviamente eran garchas, insalvables, PH, del demonio, todo, pero estaban en Recoleta por menos de $1.000 el metro, era ridículo. Hoy hago la misma búsqueda, ya no están más esas propiedades. Interesante es que lo que se demanda siempre es lo más barato. Es lo más barato para cada categoría, ¿no? O sea, si tenés departamentos en edificios premium a $5.000 el metro, creo que todo lo que está publicado en Torre Premium, en Palermo y Recoleta está a $5.000 el metro cuadrado. De eso no se demanda nada. Todos los avisos, vos te fijas abajo y dice publicado hace 380 días, publicado hace 411 días. Encima, hijo de puta, ni siquiera republican el aviso para que parezca que el aviso es nuevo. Si vos seguís más al mercado, vas a saber en Recoleta, que es lo que yo veo, todas las propiedades que yo veo que las republican, las inmobiliarias buenas. Pero ya sé que la propiedad está en venta hace 2 años y medio, yo ya lo sé, pero veo que la republica, después cambia de inmobiliaria porque el propietario sabe que quiere hacer algo, baja un poquito el valor de lista insignificante, no sé, yo vengo siguiendo varias, una estaba a 400 lucas de lista, ahora está a 395 y es como, es lo mismo que nada, me está cargando. Ya está bien publicada, la tiene una buena inmobiliaria, todo está haciéndose bien, si en 395 no se demanda, tenés que bajar el valor de lista, eso es como básico. Bueno, dicho todo eso,
Esas 3.200 mensuales, que son las demandadas, efectivamente las que se venden, son las que veo que están cambiando fuertísimamente. Y si en Valvanera Norte, por ejemplo, ya no tenés nada a $1.000 el metro, y ahora empezás a tener a 1.200, cosas así, y empezás a ver que se demandan a 1.100 de cierre, 1.150 de cierre, ya estás en un proceso alcista, de vuelta. Volvería a pasar. Y esto, si me da el tiempo, quiero mostrarles, y con esto cerramos, la evolución. Igual no se olviden, hice este video para decir, che, el metro cuadrado en Buenos Aires está en el piso histórico en onzas de oro, lo cual es un dato muy curioso, cuando menos curioso. Pero si yo me meto ahora en Twitter y trato de buscar el tweet este que yo hice hace poco tiempo con la evolución de precios, pongo Santivende Recoleta, a ver si me sale y les muestro en pantalla. ¿Vieron este efecto que tengo acá? Tiki, 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 tiki. Vamos a ver acá, tiki, y pongo acá, primer trimestre de 2023, $1.900 el metro. Segundo trimestre de 2023, 1.865. Tercer trimestre, 1.825. Y ven, octubre, los precios seguían bajando, 1.775 había cerrado. Noviembre ya dejaron de bajar. Y diciembre están parecidos. O sea, y esto no es el último tweet que yo hice. El último tweet terminé con, che, en muchos barrios estoy de vuelta en los precios del primer trimestre del 2023. Entonces, queda la pregunta, que cada uno de ustedes responderá, pero el presente esto es indiscutible, que es, en octubre del 2023 vimos los precios de cierre más baratos de las últimas décadas, en Recoleta al menos. ¿Está bien? Y los precios más altos se vieron el primer trimestre del 2018. Así que si tenés algún amigo que lamentablemente compró en enero, febrero o marzo del 2018, lamentablemente compró muy muy caro. Y si tenés un amigo que milagrosamente compró en octubre del 2023 como con un dardo cargado por una suerte épica, habrá comprado en el mínimo histórico de las últimas décadas de Recoleta. ¿Qué va a pasar de acá para adelante? Es impredecible, pero me llama poderosamente la atención, y esto es el segundo concepto más allá de lo del oro que quería compartir en este video. Me llama poderosamente la atención que los precios de cierre en varios barrios de los últimos meses ya están muy por debajo de lo que ahora se podría comprar. ¿Está bien? Y esto, ¿por qué pasa eso? No tengo ni la más pálida idea, ni quiero hacer una elucubración de por qué está pasando esto, ni meterme en temas polémicos para darle razones a esto, sino solamente explicar lo que está pasando, que eso es indiscutible. Y lo que va a pasar de acá en adelante no se puede saber porque tranquilamente podría ser un rebote así minimísimo que es lo que estamos viendo, y de acá que se haga mierda 50% más por cualquier razón, porque viene una hiperinflación y se hace mierda todo y baja 50%, podría pasar, o podría ser que en octubre del 2023 hayamos visto un piso y de acá vayamos a un quindenio de suba casi ininterrumpida de precios como hubo anteriormente en Buenos Aires. Eso es todo. Escucho sus comentarios, sus críticas, son bienvenidas. Y si quieren que hagamos algún otro análisis de estos, de comparar el metro cuadrado en Buenos Aires con alguna otra cosa, bienvenidos sean porque suman muchísimo al contenido que nosotros generamos acá. Creo que nadie jamás ha hecho esta mínima comparación en onzas de oro del metro cuadrado en Buenos Aires, de precio de cierre verdadero y no valor de lista falopa. Y puede ser que agregue valor. Último comentario, perdón que me lo olvidé antes. Es guarda compensar a los problemas de la Argentina en su conjunto como que tienen una asociación directa con lo que pasa en Buenos Aires con el metro cuadrado. Recuerden siempre que se están vendiendo 2023, el promedio mensual del 2023 fueron 3.200 ventas por mes y Buenos Aires es una ciudad con 3 millones de habitantes. Lo que le pasa a la gente, a la mayoría, puede o no tener que ver con lo que pasa con el pequeñísimo mercado que tenemos en Buenos Aires. Son 3.200. Imagínense si el mercado pasa a 6.000 ventas por mes, la demanda va a ser tan grande para lo chotito que es el mercado, que eso seguramente va a ser una presión al alza de los precios. Eso va a querer decir que volvió el crédito hipotecario, que la clase media puede comprar y qué sé yo, no tengo ni la más pálida idea. Pero sí es importante para analizar este mercado y para analizar lo que pasa con los precios, analizar qué pasa con los 3.200 que compran todos los meses y analizar qué pasa con ese 1% de la población, si querés, porque guarda
que en 3 millones de personas, suponiendo que fuésemos 3 millones, que es más o menos lo que somos, si solamente te concentras en el 1%, son 30.000 personas. Entonces, ¿quién está comprando? Poco más que el 1%. Será 5%. Y que en ese 5% van rotando y variando y qué sé yo. Alguno que no se autopercibe 5%, pero que porque quizá gana poco en el laburo, pero heredó 3 propiedades y las está vendiendo y con eso va a recomprar y qué sé yo. Igual está en el 5% más favorecido de los porteños. Así que guarda también con este análisis errado de pensar que todo lo que pasa en Argentina inmediatamente aplica al real estate. Gran parte aplica al real estate y lo que a mí curiosamente siempre me llamó la atención, y con esto cierro, es que cuando vos cruzas el gráfico de sueldo promedio en dólares versus metro cuadrado, en general los tenés uno al lado del otro. Guarda, correlación no implica causalidad, pero si yo veo un gráfico desde el 77 a la fecha, obviamente los sueldos es muy difícil replicarlo del 77 a la fecha porque las bases son una mierda, pero agarrando, no sé, uno de los libros, este libro que tenemos atrás de Orlando Ferreres, que tiene una base de sueldo como del 1900 a la fecha, y lo cruzo con el metro cuadrado, dólar contra dólar, me da que los dos se mueven parecido. Entonces, podría ser que si en el corto plazo viene una inflación galopante como estamos viviendo ahora en noviembre y diciembre del 2023, que todavía no tenemos los datos de lo que está pasando ahora, pero todos se dan cuenta que la inflación en pesos es altísima y no está habiendo devaluación. Entonces suponete que hay 50% de inflación sin devaluación, el ajuste salarial no va a ser inmediato, pero muy pronto va a haber algo parecido a 50% de ajuste salarial. Quizás hay menos si terminan licuando el salario de la gente, pero si hay 40% de ajuste salarial y toda la inflación sigue yendo no hay devaluación y sigue habiendo más inflación, de vuelta mi grafiquito del salario en dólares va a haber subido 40% o lo que sea, y siempre se me mueven las dos líneas juntas. ¿Eso quiere decir que de acá para el futuro va a pasar lo que pasó de acá para el pasado? Claramente no. Por eso tengo la bola de cristal ahí, lo decimos siempre, para boludear este hecho de tratar de predecir el futuro. Pero sin embargo, lo boludeamos y también medio que lo tratamos de hacer, por eso es como algo irónico, al igual que esas figuritas que están atrás, que en general yo acá en estos videos hablo y hago referencia a que solamente se puede invertir de forma coherente en acciones propias y bonos. Sin embargo, una parte de mi patrimonio lo tengo en pelotudeces inservibles como esas, que creo que en el largo plazo van a revalorizarse, pero no tiene ningún sentido racional, al igual que esto de tratar de predecir lo que va a pasar con el metro cuadrado. Pero me llama poderosamente la atención que hoy ya no estoy encontrando valores de listas similares a los que 6 meses atrás se cerraban en precio de cierre mínimos de toda la muestra, desde en dólares de poder de compra del 2003-2004 hasta la fecha. En oro nunca se vio un precio más bajo y ahora ya no tengo esos equivalentes en el mercado. Así que puede ser que signifique algo. Saquen su propia conclusión y los escucho en los comentarios. Si llegaron hasta acá, por favor, especialmente suscribirse. Pero si quieren meter like también sirve. Pero la suscripción es clave porque 55% de los que consumen estos videos no están suscritos, lo cual es una aberración total. Y ahora quizás, dado hoy es 29 de diciembre del 2023, quizás vamos a leer juntos el DNU que acaba de empezar a regir el día de hoy, que puede ser un gran video también, pero vamos a ver si me dan los tiempos para hacer todo. Abrazo grande.